En un instante que nadie habría imaginado, se dice que el rey Carlos se derrumbó entre lágrimas, confesando el arrepentimiento más profundo de toda su vida. Y no a Camila, la mujer por la que luchó durante años para tenerla a su lado, sino a Catalina, la princesa de Gales, quien parece llevar consigo, en cada gesto, la elegancia y el recuerdo vivo de Diana. Con la voz quebrada, suplicó perdón, consciente de que quizá la historia jamás le otorgue absolución. Esta no es la historia conocida de escándalos y rivalidades. Es un relato de remordimiento, de búsqueda de redención y del poder inquietante de decisiones que nunca pueden deshacerse. Acompáñanos mientras desvelamos la confesión oculta, la súplica inesperada y el veredicto silencioso que podría redefinir el legado de un rey. La confesión inesperada. Los pasillos de los palacios reales han albergado secretos durante siglos, pero ninguno comparable a este. En un momento completamente privado, lejos de la mirada del público y de la prensa, el rey Carlos habría cedido a una emoción que había intentado esconder durante toda su vida. El peso de las décadas cayó sobre él, y por primera vez en muchos años, su compostura cuidadosamente construida se desmoronó entre lágrimas. No fue un discurso oficial ni una declaración redactada por asesores. Fue algo crudo, espontáneo y sorprendente. Carlos admitió que en su corazón aún habitaba un arrepentimiento tan grande que ni siquiera la corona podía silenciarlo. Lo más impactante no fue la confesión en sí, sino la persona a quien eligió confiársela. No fue Camila, la mujer por la que desafió normas y críticas para convertirla en su reina consorte. Tampoco fueron sus hermanos ni los cortesanos más cercanos. Fue Catalina, la princesa de Gales, símbolo de gracia, fortaleza y estabilidad para la monarquía moderna. A ella le confesó que deseaba haber tomado decisiones distintas en el amor, que su vida, y quizá incluso el destino de la familia real, podría haber seguido otro rumbo si su corazón no hubiera estado encadenado por el deber y el miedo. Catalina escuchó sin interrumpirlo, con una expresión serena pero con una mirada capaz de atravesar los años. Para Carlos, ella no era solo la esposa de Guillermo, sino la presencia viva del legado de Diana. En ella veía la misma empatía, la misma dignidad y la misma conexión con la gente que hicieron de Diana una figura inolvidable. En la sinceridad caótica de su confesión, Carlos reconoció que su mente vuelve, una y otra vez, al pasado, a los momentos en los que eligió la tradición por encima de la verdad. Dijo que la corona le exigió convertirse en alguien que no correspondía a sus deseos, moldeándole hasta que sus decisiones dejaron de parecer amor y pasaron a ser simples mecanismos de supervivencia. En los ojos tranquilos de Catalina, no encontró reproche, sino el recordatorio silencioso de que el mundo todavía recuerda a Diana, que su figura sigue siendo un referente de lo que la monarquía pudo haber sido. Para Catalina, aquel instante fue íntimo pero también simbólico. No se le pidió responder, pero se convirtió en guardiana de una verdad demasiado pesada para seguir oculta. Las lágrimas de Carlos no eran de un rey, sino de un hombre perseguido por su propio pasado. Suplicaba comprensión, sabiendo que esas palabras no eran solo para Catalina, sino también para Diana, para Guillermo, para Enrique y para un país que jamás lo perdonó del todo. Aquel momento no fue solo una quiebra emocional, sino la apertura de una herida que el tiempo nunca logró cerrar. Catalina como heredera del espíritu de Diana. Desde que Catalina apareció por primera vez bajo los reflectores reales, las comparaciones con la difunta princesa Diana fueron inevitables. El mundo vio en la joven que conquistó el corazón del príncipe Guillermo una suave resonancia de la princesa que había marcado para siempre la historia moderna de la familia real. Catalina nunca buscó imitar a Diana. Sin embargo, su cercanía con la gente, su humanidad natural y su serenidad parecían trasladar el espíritu de Diana a una nueva generación. Parecía un destino inevitable, no solo acompañar a Guillermo como esposa, sino también preservar la huella emocional que Diana dejó en millones de personas. Con los años, Catalina demostró ser mucho más que una consorte. Se convirtió en un puente entre el pasado que el país aún llora y el presente al que la monarquía intenta adaptarse. Cada vez que se inclina para hablar con un niño, cada visita a un hospital, cada sonrisa auténtica que ofrece al público, revive ese recuerdo colectivo, la imagen de Diana. La gente no ve en ella una copia, sino una continuación armoniosa. Una mujer que honra lo que fue Diana sin perder su propia identidad. Esa es precisamente la razón por la cual Carlos sintió la necesidad de abrir su corazón ante ella. Catalina encarna la memoria de Diana con una suavidad que desarma y una presencia que es imposible ignorar. Ella es la prueba viviente de que la influencia de Diana no se desvaneció en 1997, sino que sigue manifestándose a través de sus hijos y ahora,
a través de quienes comparten su vida. Para Carlos, hablar con Catalina es como enfrentarse a un espejo del pasado. Ella no es Diana, pero su presencia despierta los recuerdos de la mujer que perdió y de los errores que marcaron su camino. La compasión de Catalina le permitió hablar, pero su conexión con Diana hizo que aquella confesión fuera inevitable. No podía mirarla sin recordar el dolor que provocó, las decisiones que torcieron el destino de todos. El público, además, ha reforzado ese papel simbólico. Cuando Catalina entra en un lugar, la gente la recibe con la misma calidez que un día le reservaron a Diana. Cuando conforta a un niño o comparte una risa con desconocidos, las imágenes evocan inmediatamente las fotografías icónicas de Diana. No es un intento de eclipsarla, sino de celebrar un hilo de humanidad que la monarquía necesita desesperadamente para seguir vigente. Carlos lo sabe mejor que nadie. Catalina no es únicamente la esposa de Guillermo. Ella es el hilo visible que une a la monarquía con su figura más amada. Porta el legado de Diana con dignidad y sin resentimiento, asegurando que el cariño que la princesa regaló al pueblo siga vivo hasta hoy. Y es precisamente este papel, esta conexión inquebrantable, lo que convirtió a Catalina en la única persona a la que Carlos sintió que podía acudir cuando ya no podía soportar el peso de sus secretos. Catalina se alza como la heredera de la luz de Diana, iluminando el pasado mientras orienta el presente. A través de ella, el espíritu de Diana continúa moldeando el futuro de la monarquía, y a través de ella, Carlos se ve obligado a enfrentar una verdad de la que jamás podrá escapar. El peso de la corona. Para la mayoría de las personas, el amor nace del corazón, guiado por el deseo personal y la libertad de elegir. Pero para Carlos, amar nunca fue tan sencillo. Desde su nacimiento no fue solo un niño, sino un heredero, encadenado a las expectativas de una institución que había sobrevivido siglos defendiendo la tradición por encima de todo. Cada amistad que cultivó, cada paso que dio y cada decisión que tomó, estuvo marcada por una pregunta constante. ¿Sirve esto a la corona? Cuando llegó el momento de casarse, la elección jamás le perteneció del todo. La corona pesaba sobre su pecho, sofocando sus instintos y forzándolo a seguir un camino que lo alejaba de la mujer a quien realmente amaba. Por eso, su relación con Camila, aunque nacida de años de afecto y cercanía, debe interpretarse desde otra perspectiva. Para el mundo, ha sido reducida a una historia de amor prohibido, una pasión que sobrevivió en las sombras. Pero la verdad más profunda es que su vínculo estuvo determinado menos por la rebelión que por la obediencia. Obediencia a normas ancestrales sin escribir, a consejeros que hablaban de conveniencia y a una monarquía que exigía no solo una esposa para Carlos, sino una futura reina que se ajustara al ideal tradicional. En ese laberinto de expectativas, Camila se convirtió al mismo tiempo en un refugio y en una renuncia. Un amor oculto que le ofrecía consuelo, pero que no encajaba en el molde que el trono exigía. Cuando Carlos se casó con Diana no fue únicamente porque la admirara, aunque su belleza y encanto eran innegables. Fue porque Diana representaba la respuesta perfecta a las necesidades de la institución. Joven, elegante, aristocrática y capaz de devolver brillo a una monarquía que temía perder su lugar en un mundo que cambiaba rápidamente. Sin embargo, el corazón de Carlos contaba otra historia, una que no coincidía con el relato oficial que se esperaba de él. Se le encontraba dividido entre lo que deseaba y lo que le imponían, entre el hombre privado y el heredero público. Esa lucha casi lo destruyó. Elegir a Camila años después, al legitimar su posición y convertirla en reina consorte, no fue un acto de desafío, sino un intento tardío de equilibrar el deber con los fragmentos de su propia felicidad. Pero incluso ese equilibrio jamás ha sido total. La corona que finalmente se posó sobre su cabeza venía acompañada de cadenas invisibles, cadenas que lo atan a los fantasmas de su pasado y a las miradas críticas de un pueblo que nunca ha dejado de observarlo. Cada decisión suya ha sido juzgada no solo como esposo, sino como soberano. Y en cada juicio, la sombra de Diana ha permanecido presente. El peso real de la corona no se mide en oro ni en piedras preciosas. Se mide en sacrificios, en concesiones y en los corazones que quedan rotos en el camino. La historia de Carlos no es la de un hombre dividido entre dos mujeres. Es la historia de un heredero obligado a elegir entre el amor y el deber, y que descubrió demasiado tarde que la corona no perdona los arrepentimientos. Esa lucha interna continúa persiguiéndolo, alimentando confesiones que emergen décadas después de haber tomado sus decisiones. El espejo del arrepentimiento. El silencio del cuarto era absoluto, y aún así, Carlos tenía la sensación de que cada sonido de su respiración temblorosa resonaba como un trueno. Catalina permanecía sentada frente a él, compuesta y elegante, con una serenidad que no dejaba entrever emoción alguna.
No lo interrumpió, ni intentó suavizar sus palabras con gestos de consuelo. En cambio, se convirtió en un espejo silencioso, reflejándole la verdad que él había tratado de ocultar durante años. En su presencia, Carlos tuvo que enfrentar no solo sus errores personales, sino también el costo inimaginable que sus decisiones habían tenido para la monarquía y para la mujer que había sido durante un tiempo su joya más brillante. Catalina no necesitó mencionar a Diana. Su sola existencia evocaba su recuerdo, la forma en que conecta con la gente, la humildad con la que se mueve, la devoción que inspira alrededor del mundo. Todo ello hacía que Diana volviera a vivir ante los ojos de Carlos. Catalina encarnaba el espíritu de Diana sin imitarla, y esa presencia se convirtió en el recordatorio más doloroso de la confianza y el amor que la monarquía había dejado escapar. Mientras Carlos hablaba, el silencio de Catalina pesaba más que cualquier reproche. En sus ojos, él creyó ver reflejada la tristeza de Diana, la traición que quebró su matrimonio, las heridas que marcaron su vida pública, las confesiones que Diana compartió en entrevistas donde revelaba su soledad y sufrimiento. Recordó el luto global tras su muerte, las montañas de flores frente a Kensington, las lágrimas de millones, el título que el mundo jamás le arrebató, la princesa del pueblo. Todo ello regresó de golpe bajo la mirada tranquila de Catalina, volviendo sus remordimientos más afilados que nunca. Pero detrás del dolor personal se escondía algo mayor: la monarquía misma. Su elección no solo había lastimado a Diana, había erosionado la confianza del pueblo en la institución. Los ciudadanos vieron a su princesa sufrir, vieron apagarse su sonrisa, vieron cómo la futura reina era abandonada mientras el hombre destinado a reinar parecía incapaz de protegerla. La sola presencia de Catalina le recordaba que la monarquía aún vive bajo la sombra de aquella herida. En ella, muchos ven lo que pudo haber sido, una monarquía construida en empatía y autenticidad, en lugar de secretos y renuncias. Para Carlos, ese momento fue insoportable. Lloró no solo por Diana, sino también por sí mismo, por comprender que su reinado, por firme que parezca, estará siempre marcado por el arrepentimiento. Catalina se convirtió en el reflejo de su conciencia. Su silencio, más afilado que cualquier palabra, le atravesaba el alma. No lo condenó, pero tampoco lo absolvió. Representó el juicio silencioso de la historia, un veredicto que ninguna confesión podía cambiar. En esa quietud casi sagrada, Carlos enfrentó la verdad que había evitado durante tanto tiempo. El espejo de su arrepentimiento no solo reveló lo que él había perdido, sino también lo que la monarquía perdió con él. Mostró que el amor negado y la confianza rota nunca regresan intactos, y recordó que la memoria de Diana seguirá siendo, para siempre, el recordatorio imborrable de lo que pudo haber sido. La sombra de dos mujeres. Durante la mayor parte de su vida, Carlos ha vivido bajo la sombra de dos mujeres cuya presencia ha influido cada uno de sus pasos. Pero su impacto no puede reducirse a la clásica historia de rivalidad. Ver a Diana y a Camila como simples competidoras por su corazón es ignorar la verdad más profunda. Ellas no fueron solo figuras sentimentales en su vida, sino símbolos de las fuerzas que definieron su existencia. Diana representó la inocencia, el amor puro y la promesa de un futuro que el mundo deseaba abrazar. Camila encarnó la lealtad, la resistencia y el pasado reconfortante al que Carlos recurría cuando el peso del deber lo aplastaba. Entre esos dos polos simbólicos, su alma fue estirada hasta desgarrarse, y sus lágrimas revelaban el tormento de un hombre incapaz de elegir sin perder. Diana era la personificación de lo posible. Cuando apareció en su vida, traía consigo la pureza de la juventud y el poder de transformar la monarquía. Era luminosa, adorada por el pueblo y llena de compasión. En ella, Carlos veía no solo a una esposa, sino también la promesa de un futuro capaz de suavizar la imagen rígida de la realeza y reconectar la corona con su pueblo. Representaba el amor en su forma más sincera, desprotegida y esperanzada, pero esa misma inocencia exigía una entrega que él nunca pudo dar por completo. Su corazón ya estaba atado en otra dirección, y el futuro que Diana podría haber construido quedó comprometido desde el principio. Camila, en contraste, simbolizaba el pasado al que él nunca renunció. Mucho antes de Diana, ella había sido su confidente y su apoyo constante, la presencia estable que comprendía sus cargas sin necesidad de palabras. No brillaba como Diana, ni despertaba el fervor del público, pero poseía una fortaleza silenciosa y una fidelidad que lo atraía una y otra vez. Con Camila, Carlos no debía representar ningún papel. No necesitaba ser el heredero perfecto ni el futuro rey. Podía ser simplemente Carlos, un hombre buscando familiaridad en una vida marcada por obligaciones. Ella era la resonancia de quien él había sido alguna vez.
y aferrarse a ella significaba aferrarse a sí mismo. Atrapado entre estos dos mundos, Carlos nunca fue libre. Entregarse por completo a Diana habría implicado renunciar al refugio de su pasado, un refugio que no estaba dispuesto a perder. Abrazar únicamente a Camila habría significado sacrificar el futuro luminoso que Diana simbolizaba. Al final, intentó conservar ambas mitades, y al hacerlo, rompió no solo su matrimonio, sino la confianza de un pueblo al que estaba destinado a servir. Sus lágrimas ahora no son solo por la ausencia de Diana o por la perseverancia de Camila, son por el tormento de haber vivido una vida dividida entre dos universos. Diana, la luz de lo que pudo haber sido. Camila, el ancla de lo que siempre fue. Y Carlos, el hombre atrapado para siempre entre ambas. Sus sombras lo acompañan todavía, símbolos de amor, lealtad y arrepentimiento que la historia jamás borrará. El poder silencioso de Catalina. Hay instantes en los que el silencio pesa más que cualquier voz, momentos en los que la ausencia de palabras contiene juicio, compasión e historia al mismo tiempo. En aquel intercambio íntimo entre Carlos y Catalina, no fueron discursos los que definieron el instante, sino la quietud de ella. No interrumpió su confesión, ni trató de aliviarlo con frases apresuradas. Permaneció allí, firme, con una serenidad casi inquebrantable. Su silencio se transformó en un espejo y en una carga, obligando a Carlos a enfrentar verdades que había esquivado durante décadas. Fue en ese silencio donde se reveló el verdadero poder de Catalina. Catalina nunca ha intentado acaparar protagonismo. Su influencia reside en su presencia, no en proclamaciones. Sabe que una sola mirada, una pausa precisa o un leve gesto pueden decir más que un largo discurso, y en ese momento permitió que Carlos se desahogara sin interrupciones, ofreciéndole el espacio que jamás había tenido para liberar el dolor acumulado bajo años de rigidez real. Pero su silencio no era inercia. Cargaba el peso no dicho de la memoria de Diana, como si Catalina fuera el canal a través del cual la difunta princesa escuchaba cada palabra. Para Carlos, cada lágrima derramada se encontraba con la calma perfecta de Catalina. Ella no lo acusó de traición, aunque el mundo entero lo había hecho una y otra vez. No lo reprendió por las decisiones que generaron escándalo y sufrimiento. Simplemente dejó que sus palabras existieran, sin resistencia, cargadas de su propio peso. Su quietud no significaba aprobación, pero tampoco rechazo. Era algo mucho más profundo. Era el recordatorio silencioso que el perdón nunca es sencillo y que algunas heridas permanecen visibles aunque hayan pasado los años. A ojos del público, Catalina ha sido vista durante mucho tiempo como la sucesora natural de Diana, la personificación de una gracia que mantiene vivo el papel de la monarquía en el mundo moderno. Sin embargo, en ese instante íntimo, su función fue mucho más profunda. Se convirtió en el puente a través del cual Carlos tuvo que enfrentarse a su propio pasado. Al mirarla no podía escapar de Diana. Su bondad evocaba la compasión de Diana. Su dignidad recordaba la fortaleza de Diana. Y su capacidad de conectar con la gente sin artificios le devolvía la misma humanidad que convirtió a Diana en un ícono eterno. Catalina no intentaba ser Diana, y aún así llevaba su legado con tanta naturalidad que para Carlos resultaba imposible separar ambas figuras en su corazón. Su poder radicaba en la contención. Al elegir no pronunciar una sola palabra, Catalina permitió que Carlos escuchara el peso de sus propias confesiones con una claridad abrumadora. Cada arrepentimiento que él revelaba, regresaba a él amplificado por el silencio que seguía. Comprendió entonces que no estaba hablando solo con su nuera, sino con Diana misma, como si la serenidad de Catalina hubiese invocado su presencia en la habitación. Era como si la propia historia estuviera escuchando, exigiendo reconocimiento, pero negándose a proporcionar perdón inmediato. Al final, el poder silencioso de Catalina no residía en juzgar, sino en estar presente. Sostuvo el espacio con una dignidad absoluta, dejando que Carlos se desmoronara sin perder ella un ápice de su compostura. En su silencio, él enfrentó la verdad más dolorosa. El pasado no puede deshacerse. A través de ella, el legado de Diana seguía vivo, recordándole que algunas decisiones no solo marcan vidas, sino también legados enteros. Y fue esa revelación, arrancada por la silenciosa fortaleza de Catalina, la que profundizó sus lágrimas más que cualquier palabra pronunciada. El miedo al legado, la corona que descansa sobre la cabeza de Carlos, es mucho más que oro y piedras preciosas. Es un símbolo de continuidad, de siglos de poder, de una institución que ha sobrevivido a guerras, revoluciones y crisis. Pero para Carlos, esa corona siempre ha ido acompañada de un temor persistente. No es el miedo a perder a Camila, ni el miedo a fallar en su función como soberano. Su temor más profundo es otro, que su reinado sea recordado, no por lo que construyó, sino por lo que rompió. En la quietud de su confesión, admitió que el fantasma que lo persigue es la posibilidad de ser recordado como el rey que falló a Diana. Ese pensamiento se adhiere a él
él como una sombra inevitable. Recuerda cómo Diana conquistó corazones alrededor del mundo, cómo transformó la monarquía con su empatía y cómo su trágico final se convirtió en una herida nacional. Su historia dejó de ser privada. Se transformó en símbolo de traición, de amor perdido, de compasión que superó las murallas del Palacio de Buckingham. Carlos sabe que la historia suele reducir a reyes y reinas a un solo momento, a una sola decisión que pesa más que décadas de servicio. Y teme que su momento definitorio no sea su ascenso al trono ni su labor pública, sino el fracaso de su matrimonio con la mujer que el mundo adoraba. En su confesión más íntima, Carlos reconoció que ese tormento es constante. Ve el rostro de Diana en cada homenaje de prensa. Escucha su nombre en los cánticos de cada multitud y siente su presencia en cada comparación entre ella y Catalina. Sabe que el pueblo no la ha olvidado. Y más doloroso aún, sabe que tampoco ha otorgado un perdón total. La verdad de sus decisiones se ha convertido en un relato más grande que él mismo, y teme que lo seguirá incluso más allá de la muerte. La tragedia de su miedo reside en su permanencia. Un monarca puede impulsar reformas, fundar obras de caridad, reinar con dedicación, pero el pueblo recuerda mucho más intensamente las historias del corazón que las políticas de Estado. Carlos ha dedicado décadas al medio ambiente, a la arquitectura, al servicio público, pero entiende que todos esos logros palidecen frente a la historia de Diana. El mundo podrá reconocer sus esfuerzos, pero recordará primero sus errores. La corona amplifica todo, los triunfos y las faltas. Y su falta fue una que el pueblo amó demasiado como para dejarla ir. El silencio de Catalina en aquel momento se volvió insoportable, porque parecía reflejar esta verdad. Ella, como Diana, es profundamente querida por el público, admirada por su elegancia y por la manera en que humaniza la institución. Al mirarla, Carlos comprendió que la gente ve en Catalina lo que alguna vez vio en Diana, y que el espíritu de Diana continúa vivo en ella. El miedo se intensificó. Su legado jamás podrá escapar de la sombra de Diana, porque la gente siempre la considerará el estándar con el que medir a cualquier miembro de la realeza. Entre lágrimas, Carlos admitió que su mayor temor no es la muerte ni la pérdida de Camila. Su mayor miedo es que su reinado quede escrito para siempre como una historia de fracaso. No como el rey que sirvió, sino como el esposo que falló a Diana. Ese temor lo atormenta más que cualquier obligación del trono, porque es un legado que ninguna corona puede borrar. Que el perdón rara vez es sencillo, y que ciertas heridas permanecen visibles incluso cuando los años han pasado. Para el público, Catalina ha sido durante mucho tiempo la heredera natural de Diana, la figura que encarna la elegancia capaz de mantener la monarquía en sintonía con el mundo moderno. Pero en aquel instante privado, su papel fue mucho más profundo. Se convirtió en el puente que obligó a Carlos a mirar hacia su propio pasado sin evasiones. Al contemplarla, él no podía apartar a Diana de su mente. Su ternura evocaba la compasión de Diana, su nobleza recordaba la fortaleza de Diana, y su capacidad de conectar con la gente de forma honesta y sin artificios le devolvía la misma humanidad que llevó a Diana a convertirse en un icono eterno. Catalina no intentaba ocupar el lugar de Diana. Sin embargo, llevaba su legado con tanta naturalidad que para Carlos era imposible no entrelazar a ambas en su corazón. Su fuerza residía en la autocontrolada quietud. Al mantenerse en silencio, Catalina permitió que Carlos escuchara sus propias palabras con una claridad dolorosa. Cada remordimiento que confesaba regresaba a él multiplicado por el eco de aquel silencio solemne. Comprendió entonces que no le hablaba solo a su nuera. Era como si, a través de Catalina, estuviera hablándole directamente a Diana, invocada por la serenidad de la princesa. Era como si la historia misma estuviera presente, exigiendo que la verdad fuera reconocida, pero negándose a conceder absolución inmediata. En última instancia, el poder silencioso de Catalina no residía en juzgar, sino simplemente en permanecer. Sostuvo aquel espacio con una dignidad impecable, permitiendo que Carlos se derrumbara sin perder ella su armonía interior. Fue en ese silencio donde él se enfrentó a la realidad más dura. El pasado jamás puede reescribirse, y a través de ella, el legado de Diana seguía respirando, recordándole que hay decisiones que no solo marcan vidas, sino que moldean la historia. Esa revelación, extraída por la serenidad inquebrantable de Catalina, hizo más profundas sus lágrimas que cualquier palabra. El temor al legado, la corona que hoy descansa sobre la cabeza de Carlos, es mucho más que metal precioso. Representa siglos de continuidad, la supervivencia de una institución que ha atravesado guerras, convulsiones y transformaciones. Pero para él, ese símbolo de poder siempre ha venido acompañado de un miedo persistente. No teme perder a Camila, tampoco teme fallar en los deberes de Estado. Su temor más íntimo es este, que su reinado sea recordado no por lo que construyó, sino por lo que destruyó. En la calma de su confesión,
Admitió que el espectro que más lo persigue es la posibilidad de ser recordado como el rey que falló a Diana. Ese pensamiento se aferra a él como una sombra que jamás se disipa. Recuerda cómo Diana conquistó al mundo, cómo cambió la imagen de la monarquía con su cercanía, y cómo su muerte trágica se convirtió en una herida nacional. Su historia dejó de pertenecerle a ella misma. Pasó a ser un símbolo de traición, de amor truncado, de empatía que superó los muros del Palacio de Buckingham. Carlos sabe que la historia suele reducir a los monarcas a un instante decisivo, a una elección que supera en peso a décadas de servicio, y teme que su momento definitorio no sea su coronación, ni su compromiso con el país, sino el fracaso de su matrimonio con la mujer que el mundo veneraba. En aquella confesión íntima, Carlos reconoció que ese tormento nunca desaparece. Ve el rostro de Diana en cada homenaje. Escucha su nombre en los vítores de cada multitud. Y siente su presencia en cada comparación entre ella y Catalina. Sabe que el pueblo no la ha olvidado. Lo que duele aún más, sabe que el perdón no ha sido completo. Las consecuencias de sus decisiones han crecido hasta formar un relato más grande que él mismo. Un relato que teme lo acompañará aún después de la muerte. La tragedia de ese miedo es que no tiene fin. Un rey puede impulsar cambios, apoyar causas benéficas, trabajar incansablemente, pero la gente recuerda más intensamente las historias del corazón que los logros políticos. Carlos ha dedicado años al medio ambiente, a la arquitectura, al servicio público, pero comprende que todo eso palidece frente a la fuerza emocional de la historia de Diana. El mundo podrá reconocer su trabajo, pero siempre recordará primero sus errores. La corona amplifica tanto los triunfos como los tropiezos, y su tropiezo fue uno que el pueblo amó demasiado como para olvidarlo. El silencio de Catalina se volvió insoportable porque parecía reflejar esta verdad. Ella, como Diana, es profundamente querida, admirada por su elegancia y por su capacidad de acercar la monarquía a la gente. Al mirarla, Carlos entendió que el público veía en Catalina lo que alguna vez vio en Diana, y que el espíritu de Diana continúa vivo en ella. Su miedo se intensificó. Su legado jamás podrá escapar de la sombra de Diana, porque ella sigue siendo la medida con la que el pueblo evalúa a todos los demás miembros de la realeza. Entre lágrimas, Carlos confesó que su mayor temor no es morir ni perder la compañía de Camila. Lo que más teme es que su reinado quede escrito como una crónica de fracaso, no como el rey que sirvió, sino como el esposo que decepcionó a Diana. Ese miedo lo persigue con más fuerza que cualquier responsabilidad del trono, porque es un legado que ninguna corona puede borrar.